Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Nuevamente estar reunidos para estudiar o recordar, como siempre decimos, la palabra de nuestro Dios para nuestros tiempos. Hoy día vamos a considerar entonces el capítulo 4 de Daniel. Como hemos estado desarrollando cada capítulo, entonces hoy día también vamos a desarrollar el capítulo 4. Es bastante extenso también, pero trataremos de por lo menos sacar algunas enseñanzas. Usted en su estudio personal puede sacar mucho más enseñanzas para su propia vida. Así que este devocional, una ayuda para que podamos entender un poco y aprender y recordar un poco de la palabra de Dios. Hoy día entonces considerando el capítulo 4 de Daniel y habla acerca de la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey que hablaba con autoridad, y también cuando hablaba con autoridad, también hablaba exaltando al Dios Altísimo, como lo vamos a ver en este pasaje. En este capítulo, el rey reconoce la obra de Dios y proclama su señorío. Versículo del 1 al 3 dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi casa y floreciente en mi palacio. Muy bien. Vemos entonces aquí al rey Nabucodonosor, entonces estaba pues estaba exaltando al Señor cuando dice, yo declaré las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eso es lo que dice la Escritura. Y él exclama, ¿no es cierto? Y dice cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, ¿no? Habla de su reino también, que es eterno, el reino de nuestro Dios, de generación en generación. Así que en este pasaje, entonces, en primer lugar, se declara pues la exaltación a nuestro Dios Todopoderoso. Luego del verso 4 al 18, entonces vemos aquí que el rey al inicio se muestra confiado, se muestra satisfecho de sus logros, ¿no es cierto? Y luego viene ya la visión misma, ¿no? O el sueño mismo. Entonces, el verso 4 dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Estaba tranquilo, floreciente, estaba como que todo estaba marchando muy bien, tenía su reino, ¿no es cierto? Y todo estaba andando para él, como dice la Escritura, estaba él floreciendo en su palacio. Pero de pronto le vino un sueño que espantó, ¿no? En mi palacio. Y dice, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones
de mi cabeza me turbaron. Me turbaron. Entonces aquí encontramos la segunda vez que el rey Nabucodonosor habla y dice que fue turbado. Fue turbado. Porque no sabía qué es lo que iba a acontecer con este sueño. Ahora, él estaba muy creyente en lo que significa los sueños. Pero ahora en este tiempo, en este siglo XXI, pues ya el creyente ya no está esperanzado en sueños ni en visiones, porque la palabra de Dios está completa y acá tenemos toda la voluntad de Dios. No necesitamos sueños ni nada por el estilo. Dice que el rey mandó a traer a todos los sabios de Babilonia. Y vinieron los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije del sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses. Conté delante de él el sueño diciendo. Y comienza a contar el sueño. Lo había el rey alcanzado todo, lo tenía todo y no necesitaba de Dios. Estaba tranquilo, floreciente. Sin embargo, el sueño lo turbó. Si ustedes me acompañan al capítulo 2 de Daniel, el versículo 3 dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces, todos nosotros tenemos que rendir cuentas al Señor. Cuando estemos en su presencia, todos estaremos rindiendo cuentas a nuestro buen Dios Todopoderoso, a nuestro Señor. El Señor tiene un plan para cada uno. Tenía un plan para Nabucodonosor, tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahora, el plan que Dios tenía para con Nabucodonosor es que él reconociera que de Dios viene todo su poder y todo su reino. Pero también para nosotros Dios tiene un plan también, a cada uno de nosotros, que se muestra o se da a conocer de una u otra manera. Entonces, así como Nabucodonosor tuvo un sueño y se cumplió, ¿no es cierto? Así Dios también nos declara en su palabra, o nos dice en su palabra, las grandes promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, y también nos muestra su voluntad. Entonces, del verso 4 hasta el verso 18, entonces vemos la explicación, entonces, o mejor, no más que la explicación, es el contar el sueño. Entonces veíamos allí que dice la Escritura en el versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Y continúa la ilustración, el sueño que había tenido Nabucodonosor. En segundo lugar, del verso 19 al 27, Nabucodonosor había mandado a llamar a todos los magos, como hemos dicho, a los astrólogos, a los caldeos, a los adivinos. No pudieron interpretar el sueño, no pudieron. Entonces el rey consultó a Daniel, porque Nabucodonosor lo consideraba superior, ¿no es cierto? Lo consideraba superior a Daniel. En el versículo 8 dice, hasta que entró Daniel,
hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, con el nombre de mi Dios, en quien mora. Y aquí, el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo. Y en el verso 18 también nuevamente es exaltado también. Dice, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Así que él pensaba que todos los dioses estaban en Daniel, pero luego reconoce que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que mora en Daniel. Estaba lleno del Espíritu Santo. El árbol que vio Daniel, o la visión del árbol que vio Daniel, le dice a Nabucodonosor, tú mismo eres ese árbol. En el verso 20 al 22 dice, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía de todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces vemos acá que el árbol pues representaba la grandeza, el dominio del rey, no era el rey mismo. Después de quedar atónito Daniel de una hora más o menos, dice el verso 19, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Luego Daniel le informa la sentencia que Dios había decretado sobre Nabucodonosor. En el verso 25 dice, te echarán, ¿no es cierto? Te echarán entre los hombres, tu morada será con las bestias, te apacentarás con los bueyes, te lavarás con el rocío del cielo, ¿no es cierto? Y son palabras que duran 7 años, como dice también la Escritura. Entonces, el siervo de Dios ofrece un consejo. Y verso 30 dice, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia a los oprimidos. Entonces, esto requería un cambio de actitud, era humillarse delante de Dios, En tercer lugar, verso 28 al 37, es la humillación y restauración del rey. Se le dio el consejo a Nabucodonosor, pero no obedeció el consejo. Versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio de Babilonia, sucede este sueño. Un año después se encontraba él paseando por el palacio real, sintiéndose orgulloso de sus logros, diciendo, pues justamente el versículo 30, yo edifiqué con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad. Entonces allí vemos entonces esa soberbia de este rey. La palabra de Dios se cumplió por 7 años, decíamos, como dice en el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres, comía hierba, su cuerpo se mojaba con el rocío hasta que su pelo creció como plumas de ave y sus uñas como las de las aves, como Nabucodonosor. 7 años dice que dura todo esto. El orgullo que se ensalza a sí mismo, será humillado. Como dice Mateo capítulo 23, el versículo 12, dice la Escritura lo siguiente. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
Y luego termina esta porción, ya el tiempo nos gana, pero termina esta porción del capítulo 4 diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él mismo, Nabucodonosor, aprendió la lección. El orgullo y la soberbia no han de formar parte en la vida de los hijos de Dios, de los creyentes. Debemos siempre depender de Dios. Así que, hermanos, hasta aquí este devocional. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y nos vemos el próximo video. Y no dejen de estudiar este libro muy, muy interesante, muy importante para nuestra vida. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.